Bien, buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Bueno, profe, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día ya 22 de junio, lunes 22 de junio. Retomamos ya los contenidos nuevamente. Y hoy día lo que vamos a revisar es lo que es el cálculo y división de redes, ¿ya? Si bien las semanas anteriores hemos estado trabajando ya con direccionamiento IPv4, hemos reconocido ya lo que son las clases de IP, ¿cierto? Hemos visto transformación binaria, hemos visto las máscaras de red, ¿cierto? Hemos visto lo que es la dirección de red obtenida bajo el cálculo binario, que era, ¿cierto?, la comparación entre los bits de la dirección IP y la máscara. Hoy día, ¿cierto?, vamos a tocar un tema que es cómo dividimos las redes, ¿ya? Cómo hago división y especialmente cómo yo sé cuántas direcciones IP puede tener una red, ¿cierto? Hacer ajustes, en realidad. Bien, ese es el objetivo de la clase. Hoy día explicar un poco en forma conceptual en qué consiste y ya para mañana también hacer algunos ejercicios prácticos. Es importante que vayan revisando el aula virtual. Desde la semana pasada se han publicado varios laboratorios, varios ejercicios que tienen que ver mucho con lo que son los capítulos 8, 9 y 10 de direccionamiento IP, ya que es como una de las partes más extensas que se toca en el curso y que de hecho la hemos trabajado durante un par de clases, más de una clase. Bien, bajo ese contexto entonces vamos a repasar el capítulo, ¿cierto? Y luego echen un vistazo al aula virtual y comiencen a hacer las guías de laboratorio que están incluso implementadas desde hoy día. De hecho, subí hace un rato atrás unos ejercicios para que los vayan trabajando. ¿Ya? Hoy día entonces explicación solamente ya y mañana hacer algo más, un poquito más práctico. Bien, vamos entonces a comenzar. Estamos grabando la sesión para los compañeros que no pueden estar presentes, ¿cierto? Y como en todas las ocasiones anteriores, el chat está abierto para que vayan, ¿cierto?, haciendo sus preguntas o dando su inquietud a conocer. Bien. Entonces, el objetivo para hoy día es cómo hago divisiones de cálculo IPv4 en una red, ¿cierto? Con un concepto llamado subredes, es decir, hago ajustes. Eh, ¿Cómo hago esos esquemas de direccionamiento, ¿cierto? ¿Cómo yo hago ese cálculo? Luego, tener consideraciones o recomendaciones para un diseño en IPv6, ¿cierto? Y luego un resumen completo de lo que es el contenido del capítulo de hoy. Ese es como el objetivo, ¿ya? Entonces, la idea es hacerlo bien rápido, dar las indicaciones y luego empiecen a trabajar en los ejercicios y laboratorios que están en el aula virtual. La importancia, ¿cierto?, que tienen hoy día en este capítulo, en este contexto, el direccionamiento IP o las redes, es que las redes, si recuerdan, son la base para que los routers hagan enrutamiento, ¿ya? Importante ese punto. Los routers, como mencionamos en algún momento, no reconocen direcciones IP, sino que los routers saben cómo llegar a redes, ¿ya? De hecho, el nombre router, enrutamiento, routing, viene ¿cierto?, del concepto de redes. Por lo tanto, ubicando a una red, un router sabe cómo llegar a una dirección IP en específico, ¿ya? Esa es como la definición general. El protocolo IP, ¿cierto?, que hemos visto nosotros, IPv4, como lo hemos comentado, también se fue haciendo escaso, ¿ya? Se fueron agotando las direcciones IP y por lo tanto tampoco no podemos desperdiciar muchas direcciones IP, ¿ya? Entonces, dentro de estas necesidades de agotamiento de IPv4, como aparecieron por ahí algunas alternativas como NATS, que mencionamos en algún momento, está también lo que se conoce hoy día como el cálculo IP, calcular la cantidad justa de dirección IP que necesito. La idea es que no me sobren dirección IP, ya que no están, ¿cierto?, tan disponibles o tan masivas para que las desperdiciemos. Y ese es como el contexto, ¿ya? Por eso tenemos que hacer algunos ajustes con la máscara de subred. Nuevamente importante el tema, que la máscara de subred es fundamental para el cálculo y con eso nos va a dar la cantidad exacta de dirección IP o host que necesitamos nosotros por una red. Por eso, depende del requisito de red que tengamos, tenemos que hacer el cálculo para ver cuántas son las direcciones IP que necesitamos, ¿ya? Ese es nuestro objetivo hoy día en la clase. Para ello hay un cálculo, ¿cierto?, que aparece también ahí definido, que se llama VLCM. ¿Ya? Este cálculo se llama VLCM, el que vamos a hacer, o, ¿cierto?, máscara de longitud variable, máscara de subred de longitud variable, es decir, la máscara va a cambiar, ¿cierto? Haciendo un ajuste a la máscara subred, vamos a ver cuánta IP necesitamos en forma específica. Si bien para IPv6
el hacer subredes quedaría fuera, ¿cierto?, de este cálculo, porque la cantidad de IPv6 es tanta que no necesitamos ajustarla, en realidad, ¿cierto? No necesitamos desperdiciar IPv6. El cálculo de subredes va orientado netamente a IPv4, ¿ya? Por la escasez. Esa es como la fundamentación de por qué usarlo. Bien, motivos. Nuevamente explicamos los motivos por qué hacer división de subredes o el cálculo llamado VLCF, ¿ya? Primero, cuando tenemos redes grandes, con clases grandes, generalmente no ocupamos toda la IP que necesitamos y se pierden muchas para hacer ciertos rangos, ¿ya? Y eso, por ejemplo, vendría a aparecer cuando utilizamos, por ejemplo, una dirección clase C, ¿cierto? Una dirección clase C en nuestro hogar, una dirección de red clase C, que como máximo puede tener 254 combinaciones de direcciones IP. Ya, perfecto. Una red pequeña, clase C, 254 combinaciones de IP. Pero si en mi hogar necesito ocupar 10 IP, ¿cierto? Y no 254, igual estoy desperdiciando un rango de IP que se van a perder, ¿ya? Entonces, para ello, a pesar que es una red de un rango mucho más pequeño, una clase C, yo puedo ajustarla, de ahí viene, ¿cierto?, este cálculo de hacer división de subredes, ¿cierto? Es decir, ajustarla para acercarla a la necesidad de dirección IP que necesitamos. Entonces, ese es como un punto fundamental. ¿Por qué se hace división de subredes? ¿Ya? En segmentos, espacios o grupos más pequeños. También se puede hacer división de subredes para hacer espacios o tamaños más grandes, ¿ya? Nosotros podemos hacer ambos cálculos, redes más pequeñas o redes más grandes que la red original. Por ejemplo, si yo tengo una red clase C, que sé que va a tener 254 direcciones IP, y yo necesito solamente 30 IP, lo que voy a hacer es hacer una subred, achicar ese rango a un rango más pequeño. Pero si en cambio lo que necesito es tener, por ejemplo, 300 direcciones IP, 300, me doy cuenta que la clase C ya no me sirve porque podía tener 254 IP. Entonces debo hacer algo un poquito más grande que es ampliar el rango de red. Y eso se llama una super red. Entonces yo puedo hacer tanto subredes como superredes. ¿Ya? Y eso evita que me pase a los rangos mayores. Es decir, para no pasarme a una red clase B, que es muy grande, ¿cierto? 65.000 direcciones IP, y yo necesito 300, y me doy cuenta que la clase C es muy chica, hago una super red. Y lo mismo e inverso, si yo tengo una clase C, necesito 40 IP, y la clase C, aunque es la más pequeña, igual me sobra, hago una subred. Entonces voy ajustando según el diseño que necesito. Es un punto. ¿Qué otro punto a favor tiene el hacer subredes o superredes según sea el caso? Que se maneja mejor el tráfico de difusión. Por ejemplo, si en mi red yo tengo solamente 30 dispositivos conectados, necesito 30 direcciones IP, yo uso una clase C, si yo hago un ajuste con la máscara, el router va a buscar o va a conocer en esa red solamente las 30 direcciones IP que necesito y no más. Y eso también es un trabajo adicional para el router. Si el router tiene que buscar combinaciones innecesarias, es tiempo de espera, cierto tiempo de resultado mucho mayor, y hacemos un mal uso del procesador y la RAM del router. Es decir, está trabajando innecesariamente. Está haciendo cálculos y combinaciones que no necesitamos. ¿Ya? Entonces, el objetivo de hacer división de subredes no solamente hacer un diseño mayor, sino que también los routers trabajan de mejor forma, trabajan más rápido. En realidad, ese es como para nosotros el resultado más tangible. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos un caso. Tenemos una planificación de una red en la cual yo veo tres áreas. Tengo una LAN para administrativos, una LAN para, dice, para el cuerpo docente y una para estudiantes. Entonces, si yo miro, así efectivamente, como está ahí planteado esa topología, digo lo siguiente. Primero, ¿cuántos dispositivos necesitan dirección IP? Entonces lo empiezo a mirar. Digo que en la LAN estudiante, el computador, el segundo computador, un servidor, o un tercer computador y una impresora serían 5 direcciones IP y una secta podría ser la dirección IP de administración del switch. ¿Ya? Entonces, si yo uso una red clase C para la LAN estudiantes,
una red clase C, debo entender que permite tener 254 IP y necesito 6 solamente. Entonces estoy desperdiciando muchas IP para ese rango. Entonces ahí sería lo lógico aplicar una subred, es decir, tomar la red y hacerla más pequeña. Lo mismo para la LAN que dice cuerpo docente y lo mismo para la LAN que dice ahí administración. ¿Ya? Si yo dejo las redes por defecto, yo ocupo la clase más pequeña, que sería la clase C. Cada una de esas tres redes que vemos ahí no necesita más allá de 6 direcciones IP. Y las clases C le van a entregar 254 IP. Es decir, voy a ocupar las 6 primeras y el resto las voy a perder. Entonces, para ello, en vez de ocupar 3 redes clase C, lo que podría hacer es utilizar una red clase C y dividirla en 3 redes más pequeñas. Entonces, optimizo. Ese es el objetivo de la subred. Entonces, con una red yo podría sacar 3 o 4 o 5 redes más pequeñas y no ocupar una red por cada cierto segmento. Entonces, estamos entendiendo el objetivo, ¿cierto? Optimizamos. Optimizamos recurso y cálculo de direccionamiento IP. Entonces, para poder hacer este cálculo, tenemos que empezar a ver qué tipo de máscara de red tenemos, ¿ya? Si son clase A, clase B o clase C. Primero, la máscara original, ¿cierto? La primera máscara de red. Y luego, según esa máscara, ¿cuántas redes puedo sacar de ahí? ¿Ya? Entonces, para ello, ahí, si se fijaron, antes que expliquemos después el ejercicio, vamos a hacer uno en pantalla. Hay una red, dice dirección de red 192.168.1.0/24, es una clase C, ¿ya? Máscara 255, 55, 550. Tengo la red, y la red ya se encontró, la dirección de red. Y al ser máscara 24, ¿cierto? Me está diciendo que la cantidad de bits, ¿cierto? En ceros de esa máscara me va a indicar cuántas direcciones IP puede tener una red. Es decir, esa máscara 255, 255, 550, si yo la transformase a binario, serían 24 bits en números 1 y 8 bits en 0. ¿Ya? El último segmento, el último octeto, son 8 ceros. Yo veo un 0, pero en realidad en binario son 8 ceros. Entonces, esa cantidad de ceros me va a indicar cuántas combinaciones vamos a poder sacar. Y ahí yo podría, por ejemplo, tomar esa red y dividirla en 2 redes en parte iguales. Por eso dice subred 0, subred 1, ¿ya? Por lo tanto, dice que esa red la dividió en 2 rangos, y ese rango, el primero, va a ser desde la red 192.168.1.0 a la 127. Tengo un primer bloque de IP, esa es la subred 0, y el segundo bloque es de la subred 192.168.1.128 hasta la 254, ¿cierto? Hasta la final. Entonces, tomé una red de 254 direcciones IP y la dividí en 2 redes de 128 IP cada una. Entonces, de una red clase C saqué 2 redes. Sigue siendo una clase C, pero la dividimos en 2 partes iguales. ¿Ya? Ese es el objetivo para nosotros de hacer subredes. Entonces, estamos optimizando. Por ejemplo, ya está aplicado. Ahí está en uso. Por ejemplo, ya aparece que hay un router, el router 1, ¿cierto? Y hay un primer segmento de red, ¿cierto? Dice el primer segmento rango de red es usado desde la 192.168.1.0 hasta la 192.168.1.127, ¿cierto? Máscara 25. Por lo tanto, si yo tengo una dirección IP dentro de ese bloque, están en una subred, que vendría siendo la subred 0. ¿Ya? Puede ser la IP 192.168.1.20, la .50, la .90, pero hasta la .127. Cortamos un rango. Y luego, ¿cierto? La siguiente subred, yo podría hacer otra red aparte, ¿cierto? Que es la que está más abajo y que está conectada por otra interfaz del switch. Dice que va a ser la subred 1 y va a comenzar de la 192.168.1.128 hasta la 192.168.1.255. Entonces, separamos efectivamente en 2 rangos. Por lo tanto, para el router son 2 redes diferentes. Salió de una, clase C, pero son 2 redes totalmente diferentes. Las fórmulas, ¿cierto? Para hacer el cálculo, hay varias fórmulas que se representan en el capítulo,
el que vamos a explicar también hoy día una fórmula bastante sencilla para saber cuántas direcciones de IP podemos sacar o cuántas subredes podemos sacar, ¿cierto? De una red original. Por eso se habla de cálculo de número de host, que vendría siendo cálculo de número de IP, o cálculo de cantidad de subredes. ¿Cuántas subredes puedo tener o cuántas direcciones IP puedo tener en cada subred? ¿Cuántos bloques podemos sacar? Es fundamental que recuerden la transformación binaria. Para estos ejercicios, con la transformación binaria se hace efectivamente correcto. ¿Ya? Aquí se aplicaron, por ejemplo, de un bloque original se tomaron 4 bloques, si se fijan. De una red sacaron 4 subredes. Y cada una tiene, ¿cierto?, una cantidad justa de direcciones IP. Puedo sacar 4, 8, 12, según las que me dé el cálculo, ¿cierto? La idea es que saque los bloques necesarios. Aquí, por ejemplo, estos cálculos ya están obtenidos, nosotros vamos a aprender a sacarlo. Dice que se sacó un primer cálculo, dice la red 0, ¿ya? La red es la 192.168.1.0. Esa red tiene un rango de IP desde la primera a la última y una dirección de broadcast, que la dirección de broadcast me dice hasta dónde llegó el rango, hasta aquí se acaba. Por lo tanto, donde dice red 0, esa red es la 192.168.1.0 y su rango de direcciones IP va desde la 192.168, ¿cierto?, 1.1 hasta la última IP, que es la 192.168.1.30. ¿Ya? El broadcast es el límite con que termina esa red y la dirección es la 192.168.1.31. Entonces, termino la primera red o subred 0. Luego viene una segunda subred, dice, la segunda subred es la 192.168.1.32. La primera IP de esa subred es la 192.168.1.33. La última IP, la 192.168.1.62. Y la dirección de broadcast 192.168.1.63. ¿Cierto? Ahí se acabó el rango. Y así va un rango siguiente y un rango siguiente. Vamos sacando bloques, en realidad. Y los bloques nos van a indicar cuánta IP hay, cuál es la primera, la última y dónde terminamos. Muy importante, más que entender las fórmulas para sacar la IP, es hacer los cálculos justos y fijarse en la numeración. Si nos corremos con un número, nuestro cálculo queda malo. Eso es importante también saber. Aquí ya está aplicado. Por ejemplo, aquí aparecieron más subredes, si se fijan. Fueron 8 subredes de una red original, sacaron 8 bloques y los van poniendo, ¿cierto?, a distintas interfaces de los routers. Por lo tanto, son redes distintas. Por eso el router, si conoce una red, sabe cuáles son las direcciones IP que tiene esa red. Conoce desde la primera hasta la última. Nuevamente la relevancia, ¿cierto?, de los bloques. Nosotros, ¿cierto?, para poder hacer divisiones de subredes, dice basado en host, este cálculo nos va a entregar dos cosas, ¿cierto?, el que vamos a hacer. Que primero es cuántas subredes necesito y luego cuántas direcciones de host o direcciones IP va a tener cada subred. Entonces, ese es como el primer diseño que tenemos que tener claro. Nosotros no inventamos el cálculo de la nada, ¿cierto? No aparece así por magia, sino que tenemos que tener un diseño previo. Es decir, necesito tantas redes y cada red necesito que tenga tantas direcciones IP. ¿Ya? Cuando ya tengo claro, ¿cierto?, esa definición, determino el cálculo siguiente, que es el que vamos a explicar en un momento más, y que viene basado en el capítulo 9. Por ejemplo, aquí se está haciendo un diseño de red en el cual se está entendiendo que van a haber varios departamentos en una empresa. Dice departamento de investigación, dirección ejecutiva, ventas, recursos humanos, ingeniero, soporte técnico. En una empresa que también me podría encontrar, por ejemplo, departamentos a los cuales yo les voy a asignar IP, por ejemplo, servidores, impresoras, dispositivos inalámbricos, invitados, etc. Y voy diciendo, la red de impresora necesita 10 direcciones IP. La red, por ejemplo, de Wi-Fi necesita 100 direcciones IP. La red de servidores necesita 4. Y así voy haciendo el diseño de red. Primero hago un diseño para ver cuántas subredes necesito y luego cuántas direcciones de host o IP va a tener cada una de las subredes, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Aquí aparece, ¿cierto?, un diseño, ¿cierto?, más o menos similar a lo que se hace generalmente para poder determinar
cuántas direcciones IP necesitas cada uno de estos segmentos. Tampoco la idea es hacer tan exacto, es decir, necesito 10 IP y nada más, y saco el cálculo justo para 10 IP. ¿Qué pasa si ese departamento, por ejemplo, el de ventas, yo hice un cálculo que hoy día necesito 10 direcciones IP para 10 equipos y el próximo año creció el departamento y necesita 20 equipos? Entonces el cálculo voy a tener que volver a hacerlo nuevamente. Importante que no nos falten direcciones IP para una subred, pero que tampoco no nos sobren, sino que hacer algo bien equitativo, es decir, que no sobren muchas ni que falten tampoco, ¿ya? Pensando en el crecimiento de la red. Por eso hoy se habla de, para hacer división de subredes, lograr un equilibrio, ¿cierto? En la cantidad de cuántas subredes necesito y cuántas direcciones IP o direcciones de host va a tener cada subred. Entonces, para hacer un buen diseño, lo primero que tenemos que hacer, aparte de entender cuáles van a ser mis segmentos de red, es siempre ordenarse por las subredes más grandes. Es decir, siempre el cálculo hágalo por la subred que necesita más direcciones IP, de mayor a menor órdenes. Entonces ahí empiezo. Por ejemplo, red empresarial, aparecen 4 o 5 redes y me dice dice la ingeniería, 190 hosts necesita, la de recursos humanos necesita 170 hosts o direcciones IP, la de ventas 270 y así. Entonces lo que debo ordenar primero es la que necesita más hosts y esa es la primera que saco o el primer cálculo para hacer mi diseño de direccionamiento. Entonces tomo la de venta, después la de ingeniería y así voy ordenándome de la de mayor cantidad de hosts a la de menor cantidad de hosts. Si lo hago al revés, o pongo, ¿cierto?, en forma aleatoria la creación de subredes, es decir, primero hago la de 170 hosts, después hago la de 270, después hago la de 190 por acá, el cálculo sale malo, ¿ya? Entonces, ese es un punto que tienen que también tener presente. Siempre se hacen la división de redes con la red o subred que requiera más hosts, la más grande a la más pequeña, de la mayor a la menor. Bien, entonces bajo ese punto nosotros vamos a poder hacer ciertos rangos correlativos, siempre sacando las subredes más grandes hasta las más pequeñas. Cuando se hacen, ¿cierto?, divisiones tradicionales, como las que hablábamos nosotros, las clase A, clase B, clase C, ¿cierto? La división de subredes tradicionales, se asigna generalmente la misma cantidad de direcciones a cada subred. Es decir, por ejemplo, clase C, todas clase C, o clase B, todas clase C. Pero me doy cuenta que no todas las redes van a requerir la misma cantidad exacta de hosts. Entonces, si a todas les explico la misma clase, voy a desperdiciar muchas IP, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que hacer diferentes segmentos. Y para eso este cálculo que vamos a aprender, que se llama VLCM, o máscara de longitud variable, ¿cierto? Poder hacer el ajuste de la máscara de subred para indicarnos específicamente las direcciones IP a utilizar, ¿ya? VLCM, no olviden el nombre del cálculo, VLCM. VLCM, ¿cierto? Que este cálculo que nos permite hacer subredes puede dividir un espacio de red en partes desiguales, es decir, por ejemplo, tomo una red clase C y la divido en dos bloques de 30 hosts y un bloque de 100 hosts, por ejemplo. Son desiguales. O puedo tomar la misma clase C y dividirla en muchos bloques de 4 direcciones IP. Entonces, esa es la gracia. Yo puedo hacer bloques iguales, bloques desiguales, bloques mayores, bloques más grandes, pero ocupando una red original, ¿cierto? De una red original o red padre saco subredes hijos, ¿ya? Y por lo tanto, para este cálculo nuevamente es fundamental conocer la máscara de subred y la cantidad de bits que tiene una máscara, porque según eso nosotros vamos a sacar la división correctamente, ¿ya? Por eso para el nivel de este cálculo, de este ejercicio, hay que ya manejarse con transformación binaria, ¿cierto? Conocer los bloques de direcciones IP, ¿ya? ¿Y qué representa el prefijo? ¿Cierto? Que el prefijo es la máscara, los slash 24, los slash 8, los slash 16, y acá aparecen algunos con prefijos distintos que algo estuvimos anunciando la semana anterior, ¿se acuerdan? Las máscaras cambian.
Ya no son, por ejemplo, máscaras 24, van a ser máscaras 27, máscaras 30, ¿cierto? Máscaras 25 y van a ir cambiando según la cantidad de bits. En la práctica, ¿cierto? Usar BLSM lo usan los proveedores de ISP, los proveedores de Internet lo usan mucho para poder darle direcciones IP a todos sus clientes, ¿ya? Recuerden que las direcciones IP o los bloques de dirección IP que son administrados por LACNIC en Latinoamérica, se les organizan a ciertos proveedores y se les entrega un rango justo. Por lo tanto, ese proveedor de Internet tiene que dividir ese rango en redes más pequeñas para poder darle, ¿cierto? O entregarle dirección IP arrendada a todos sus clientes. Si no si existiese el cálculo VLSM, los proveedores de Internet no podrían entregarnos dirección IP a nuestro router, ¿ya? Nos entregan, ¿cierto? Con máscaras. Ahí se va viendo también en el ejercicio que se aplicaron enlaces pequeños, máscara 30, para hacer un enlace entre dos routers solamente, por ejemplo. ¿Por qué una máscara 30? Porque esa máscara 30, o las 30, va a permitir, por ejemplo, dos direcciones IP, que la vamos a ver en un momento más, y ocupo lo necesario. ¿Para qué quiero 100 direcciones IP entre dos routers? Si entre dos routers voy a configurar una tarjeta y otra tarjeta de red. Entonces, si yo pongo una red mayor, voy a desperdiciar muchas direcciones. Ahí lo que hago es ajustar el cálculo para que ese cálculo me entregue solamente dos direcciones IP, que va a ser una dirección para la tarjeta del R1 y otra dirección para la tarjeta del R2, para ese enlace entre routers o entre edificios, como se menciona ahí. Aquí hay un cálculo, por ejemplo, ya obtenido, que se sacó. Se tomó una red padre, dice, de la red 192.168.20.0, máscara 24, era clase C, y lo que se hizo en este ejercicio, que está en pantalla, se hicieron división de subredes. Por lo tanto, se tomaron rangos, si se fijan, en este caso dice, para el edificio A, se va a ocupar un rango en las cuales las direcciones IP de ese rango son de la 192.168.20.1 a la 192.168.20.30. Hay un rango. Para el edificio B dice que el rango va a ser desde el 192.168.20.33 hasta el 192.168.20.62. Y así se fijan, van saliendo rangos y cada uno va a ser para cada uno de los edificios. Y todos esos salieron de la red padre que está arriba. Salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 redes. 8 redes en realidad. Una red quedó libre, ¿cierto?, para ser utilizada. 8 redes salieron de una red original. Recuerden que los proveedores de Internet tienen que arrendar redes y les es bastante costoso, ¿ya? Arrendar grupos de redes. Entonces lo que hacen es arrendar un segmento de red y dividirlo en más pequeño para subarrendarlo a los clientes, ¿ya? Subarrendamiento. Fundamental el cálculo VLSM. Para hacer el cálculo, dentro de todos estos tips que hemos dado, ordenar las redes más grandes a las más pequeñas, ¿cierto? Que los cálculos sean lo más acotados posible, que no nos sobren IP, pero tampoco que nos falten IP. Hay que evitar, por ejemplo, duplicación de direcciones. El hacer cálculo de VLSM no evita que dupliquemos IP o evita que utilicemos IP que ya están ocupadas. Es una de las ventajas también, ¿ya? Que es un gran problema. IP es duplicada en la red, ¿cierto? Hay conflicto de direcciones. Por lo tanto, al aplicar VLSM, evitamos en cierto sentido que se nos dupliquen las IP, porque los rangos van a estar justos, ¿ya? Es más controlable el acceso, es decir, nosotros manejamos un rango de dirección IP y no un rango demasiado extenso, sino que acotamos. Y a los clientes le asignamos direcciones por el protocolo de DHCP, también de un rango que ajustamos nosotros, ¿ya? Es decir, si yo tengo un router el cual va a entregar direcciones IP dinámicas a los clientes, yo puedo hacer también una subred para que le entregue justo a los clientes que necesito. Por ejemplo, si se van a conectar 30 personas, un rango para 30 personas, ¿ya? Entonces, esas son muchas las ventajas de hacer este tipo de planificación de direccionamiento. Ahora, en IPv6,
¿cierto? Este bloque de subredes o hacer este diseño y dividirlo en redes más pequeñas no sería necesario. No es necesario en realidad, porque son tantas los millones de combinaciones. Recuerden que son más de 340 sextillones de direcciones IP distintas en IPv6 que no necesitaría estar ajustándolas para optimizar, ¿cierto?, las direcciones IP a entregar. Ahora, ¿se podría hacer? Sí, se podría hacer una subdivisión, ¿ya? Pero varios, ¿cierto? Varios normativas por ahí o estándares explican que no es necesario hacerlo, ¿ya? Quizás a futuro pensemos que va a llegar un momento, en un futuro bastante lejano, 1000 años aproximadamente, que quizás IPv6 va a quedar corto el segmento de IPv6 y van a tener que empezar a ajustarse los rangos también para hacer subredes en IPv6. Pero hoy día en la actualidad no es necesario, ¿ya? Eso es para que también lo consideren. Entonces, ¿se podrían hacer subredes? Sí se podrían. Por defecto, por defecto, las direcciones IPv6 tienen una máscara o slash 64. Entonces estamos hablando que slash 64 es una máscara subred bastante grande, ¿ya? Bastante grande. La máscara más grande que podemos hacer nosotros en IPv4 es slash 32, porque son 32 bits. En IPv6, fíjense, el doble, slash 64. ¿Ya? E incluso podría ser slash 128. O sea, imagínense la dirección de esa máscara de red, cómo quedaría de extensa. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora. Voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo sería un cálculo hacer un cálculo VLSM de una red para obtener redes más pequeñas, ¿ya? Así que lo invito a que miren mi pantalla, pongan atención, ¿cierto? Y luego les va a servir de ejemplo para ir apoyándose con la materia que está en el capítulo y los ejercicios que hemos enviado. ¿Ya? Es importante que lean los capítulos de su red, ¿ya? Así que les voy a compartir mi escritorio nuevamente. Por ejemplo, tengo una red padre. La red padre se define con la red que yo comienzo a hacer un cálculo. Una red clase C. Vamos a comenzar con un ejercicio súper sencillo. Tengo una red, ¿cierto? Clase C, ¿ya? Que va a ser la red 192.168.1.0. Esa es la red. Máscara 24. Máscara 24. Entonces, me piden que de esa red, ¿cierto? Que tengo contratado, ¿cierto? Que contraté o que voy a configurar, me preguntan cuántas direcciones IP puede tener esa red o cuántas direcciones de host. Entonces vamos a sacar inmediatamente eso. No lo sé, no lo sé. ¿Cuántos hosts puede tener esa red? ¿O cuántas direcciones IP puedo sacar? Como no lo sé, ¿cierto? Ese valor en realidad está ahí, está presente, está en pantalla. No nos hemos dado cuenta. Y lo vamos a sacar de la siguiente manera. Las direcciones de host o direcciones IP las entrega en una red la máscara. Entonces, lo que debo tomar yo es lo siguiente. Tomo la máscara de red, que es el LAT24, para saber cuántos hosts puede tener esa red, y la transformo a binario. La máscara 24 en binario sería 24 bits en 1, ¿cierto? 3 bloques de 8 bits. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Entonces, este bloque, esta máscara, es esto. ¿Ya? Si recuerdan, una dirección IP de largo tiene 32 bits. Por lo tanto, aquí hay 24 bits y el último octeto se compone de 8 bits en 0, ¿cierto? Para completar los 32. En total acá tenemos 32 bits. 24 bits en unos, ¿cierto? 24 bits unos, bits en 0. Este valor, la cantidad de hosts de esta red,
me la da este indicador, la cantidad de ceros de una máscara. ¿Ya? La cantidad de ceros de una máscara. Entonces, lo que hago ahora es lo siguiente. Como decía en el ejercicio, son potencias de 2 elevado a algo. En este caso es 2 elevado a la cantidad de ceros que tengo. 2 elevado a la cantidad de ceros que tiene la máscara. 2 elevado a la cantidad de ceros. Si yo miro, esta máscara tiene 8 bits en cero. Entonces va a ser 2 elevado a 8. 2 elevado a 8. Si tomo mi calculadora, y ustedes van a tomar su calculadora ahí y van a elevar 2 elevado a 8, ¿cierto? Le va a dar como número 256. ¿Cierto? 2 elevado a 8, recuerden que los 8 son esos, le va a dar 256. Inmediatamente le descuentan 2 y el número que salga, ¿cierto? De este resultado, del menos 2, es la cantidad de host o dirección IP. ¿Qué número sería? 254. Por lo tanto, este número que tenemos aquí en comillas es la cantidad de hosts de esa red. Entonces nos preguntaba, ¿cuántos hosts tiene esa red? Tiene 254 hosts o direcciones IP usables. Bien, jóvenes, pregunta por el chat. ¿Cómo les quedó el ejercicio? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Cómo sacamos la cantidad de hosts? Sí, no, más o menos. Vayan, necesito saber que me vayan haciendo un feedback. Eso, por el chat. La cantidad de ceros de la máscara de red, ¿cierto? Me indica cuántas son. Exacto. Hay dos que no vamos a usar, que las vamos a explicar. Ese 2 que pusimos, el menos 2, son dos que se descuentan, que no son utilizables. Vamos a llegar a ese punto. No quiero hacerle el spoiler todavía, ¿cierto? Sin spoiler. Vamos a sacar otra red. Por ejemplo, si tenemos esta máscara. Miren, la red 192.168.10/30. Necesito saber cuántas direcciones de host tiene esa red. El mismo ejercicio. 30, ¿cierto? El 30 viene siendo 30 bits en unos. Sería algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí van 24, ¿cierto? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Entonces, la máscara 30, exacto, y Felipe ya lo puso en el chat, máscara 30, me ponen esta red con máscara 30, significa que son 28 bits en unos y 2 bits en ceros, ¿cierto? 2 bits en cero. Entonces, con esto yo juego, con los que están en cero. Y digo nuevamente, igual como lo hicimos recién, 2 elevado a la cantidad de ceros. Sería 2 elevado a 2. 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 es igual 4 menos 2. Siempre le descontamos 2 porque hay dos direcciones que se van a desperdiciar, que vamos a llegar a ese punto. Me da igual 2 IP. Por lo tanto, esta red tiene dos IP usables o dos IP de host usables. Súper, súper bien. Bien, Felipe ahí lo sacó el cálculo, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta cómo llegamos a ese resultado? Otro más. Vamos a tomar acá abajo la misma combinación. Por ejemplo, máscara 26.
Si me dicen, tengo la red 192.168.1.0, máscara 26, entiendo nuevamente que son 26 bits en unos, ¿cierto? Y serían 8, 16, 24, 25, 26, ¿cierto? 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ahí están. Aquí hay 26 bits. ¿Cuántos tengo en 0? 6 bits. Sería 2 elevado a 6. ¿Cuánto me da 2 elevado a 6? 2 elevado a 6, ¿cuánto da? 64, súper bien. Menos 2, ¿cuánta IP usable? 62 IP. Por lo tanto, esta red tiene 62 IP usables. Súper bien. Y así vamos sacando el cálculo. La máscara me indica cuántas IPs tiene una red. Me dice cuántas tiene, ¿ya? Y así voy jugando con las combinaciones. A ver, lo voy a pillar con otro. ¿Qué pasa si nuestra máscara es 23? ¿Cuántos hosts tiene una red con máscara 23? Veamos, máscara 23, sí, ¿cierto? Cambió. Cambió. La máscara 23 serían 23 bits en 1, ¿cierto? Así. 23. 23 bits en 1. ¿Cuántos bits en ceros tengo ahora? Tengo 8, tengo 9. Entonces, 2 elevado a 9 es igual 512, exactamente. Menos 2, 510 IP. Entonces, una red con esta máscara puede tener 510 direcciones IP. ¿Bien? Súper bien. Ahora, nosotros estábamos hablando, ¿cierto?, que de las subredes. Y por ahí les mencioné subredes. Las subredes, una subred, es tomar una red y dividirla en partes más pequeñas del original. Es decir, si mi máscara es 24 y esto es clase C, ¿cierto? Originalmente, todas las que se vayan haciendo más pequeñas en número son subredes, es decir, la máscara 25, la máscara 26, la 27, la 28, la máscara 29, la máscara 30, la máscara 31, hasta la máscara 32. Entonces lo que fui haciendo es tomar mi red clase C y la fui haciendo en bloques más pequeños. Lo que estamos haciendo son subredes. Las subredes es dividir la red más pequeña que la original. ¿Ya? Y las superredes es agrandar o incrementar una red más grande que la original. Entonces, una superred sería que si tengo mi red máscara 24, clase C, sería hacerla con máscaras más grandes. Es decir, el número se va achicando, pero la máscara va creciendo. Sería máscara, por ejemplo, 23, máscara 22, máscara 21, máscara 20. Entonces, para nosotros, la subred es cuando la máscara se va corriendo para la derecha, los bits. La superred es cuando la máscara se va corriendo sus bits para la izquierda. Si tengo 24, 23, 22, 21, se va corriendo a la izquierda. Y si es una subred, 24, 25, 26, 27, se va corriendo hacia la derecha. ¿Ya? Ahí tenemos la diferencia entre la subred y la superred. Lo último. Aquí me dicen, ¿cierto? Tomemos este ejercicio. Red 192.168.1.0, máscara 30. Ahora la pregunta es, ¿cuántas direcciones IP tenía esta red? Ahí está. ¿Cuántas tiene? 2 IP, ¿cierto? Salieron 2 IP de ese cálculo. Entonces, esta red tiene una primera IP y una última IP, pues si tiene 2, ¿por cierto? La primera IP, o la IP inicial,
¿cierto?, de esta red, la IP inicial de esta red, tiene que ser la que viene a continuación de esta dirección. ¿Cuál sería la dirección IP siguiente? Si la dirección de red es la 192.168.1.0, la 1, exactamente. Entonces la primera IP tiene dos solamente. La primera IP sería la 192.168.1.1. ¿Cuál sería la última IP o la IP final? Tiene dos disponibles. La 2, ¿cierto? 192.168.1.2. Perfecto. Estamos tomando esta red. ¿Cuál sería el límite de la red? El broadcast. Recuerden, la dirección de broadcast es la dirección con que termina la red, porque en una parte empieza y otra termina. ¿Cuál sería la dirección de broadcast? Viene a continuación de la última IP. Perfecto, la punto 3. Broadcast. Sería, vamos a correr aquí un poquito, la 192.168.1.3. Bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la siguiente red que saldría de esta red original? La red siguiente viene después del broadcast. Perfecto, súper bien. La siguiente red sería la 192.168.1.4. Súper bien. Entonces, esto me está indicando de que de aquí para abajo, de la línea para abajo, es otra red distinta. Y la red que sacamos nosotros, la que nos interesaba, era esta. Entonces, mi red, que es una red para dos direcciones IP, ¿cierto? Va a tener una máscara 30, por lo cual su primer IP va a ser la 192.168.1.1 y la última va a ser la 192.168.1.2. Ahí están las dos direcciones IP. Cuando hicimos el cálculo, descontábamos dos direcciones que se desperdiciaban, ¿se acuerdan? El menos 2, ¿dónde están presentes aquí? Aquí están. Esa es una dirección que no podemos utilizar y esa es otra dirección que no podíamos utilizar. Si nosotros contásemos aquí, estarían las 4 direcciones IP en total, pero aquí al medio están las dos usables. Estas son las dos usables. Por lo tanto, esta es una red. Y se fijan que tomamos un segmento y aquí podrían hacer otra red para abajo. Y estamos ajustando. Bien, súper bien. A ver, si tenemos la máscara de esta red, si la tenemos como máscara 30, esa máscara sería 255, 255, 255, 252. Ahí estaría la máscara 30. Ahí está la subred. Bien. Vamos a sacar otra red. Y quiero que saquemos la primera y última IP. Tengo la siguiente red. 192.168.1.0. ¿Ya? La tenemos con máscara 29. Vamos a hacer el cálculo. Recuerden, máscara 29. Para saber cuánta IP va a tener esta red. No sé cuánta IP, cuántos hosts. No sé. Entonces, 29 son 29 bits en 1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí hay 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, ¿cierto? Ahí está. Esto es lo mismo que esto. ¿Cuántos bits tengo en 0? 3. Por lo tanto, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. ¿Cuánto nos da? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, ¿cuánto da? 8. Súper, ¿cierto? 2 elevado a 3 da 8. Menos 2 es igual a 6 IP. Entonces, ¿cuántos hosts nos da? 6 IP o 6 hosts, como quiera llamarlo. Perfecto. ¿Cuál sería la IP inicial
de esa red. ¿Cuál sería la IP? Exacto, la IP inicial sería la 192.168.1.1. ¿Cuál sería la final? Ahí está el resultado, ahí está la final. Pues me dice cuántas son. ¿Cuál sería la última IP? Perfecto. 192.168.1.6. ¿Cuál sería el broadcast? Exacto, las .7. Por lo tanto, aquí está la red. Esta red 192.168.1.0 máscara 29 tiene como máximo 6 direcciones IP, las cuales son desde la 192.168.1.1 hasta la 192.168.1.6. Broadcast es el límite de la red y por lo tanto después saldría otra red. Súper bien. La máscara 29, ¿cuál sería en decimal la máscara 29? 255, 255, 255, ¿qué más? ¿Cómo sería la máscara 29? ¿El último octeto? Punto. ¿Punto cuánto? ¿Cuánto sería el último octeto? ¿Cuál sería el cuarto octeto de esa máscara? Súper bien, 248. 248. Por lo tanto, aquí está esta red. La red 192.168.1.0 máscara 29 es una red que puede tener 6 direcciones IP, 6 direcciones IP, y su dirección IP van de la .1 hasta la .6. Broadcast es la dirección de cierre. Por lo tanto, hay dos direcciones que no podemos utilizar para asignar las tarjetas de red, que son la de broadcast, que la desperdiciamos, y la dirección propia de red. Por lo tanto, aquí están las 6 de 8. Súper bien. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Fácil o difícil? Para hacer subredes. Hicimos subredes ya, pues, ¿cierto? Dividimos. Súper fácil, ¿cierto? Fácil. Hay que tener cuidado con los bits, nada más. Tener cuidado con los bits para saber cuánto necesitamos. Bien, jóvenes, ¿estamos listos por hoy día por la sesión? Echen un vistazo a los capítulos, ¿cierto? Y a las guías que subimos a la aula virtual. ¿Bien? Súper, nos estamos viendo mañana. Que estén súper bien. Cuídense.